Hermanos, vamos a estar en esta mañana, como decía nuestro hermano Daniel, estudiando en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos del 13 al 18. Y hemos titulado este estudio como Identificando la causa de nuestras tentaciones. Vamos a leer nuevamente la porción. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, en los versículos del 2 al 12 de este mismo capítulo 1 de Santiago, ya Santiago demostró que las pruebas, es decir, esas circunstancias adversas y externas que muchas veces rodean al creyente, Dios las utiliza como una parte muy importante para madurar el carácter de sus hijos y para su crecimiento espiritual. Por medio de ellas, el cristiano que posee una fe viva, dinámica, aprende a esperar en el Señor, aprende a descansar en Él y a la vez busca la sabiduría divina para entender el significado de las mismas, el propósito de ellas. Posteriormente, después de haber sufrido el examen de las pruebas, Dios recompensa con abundancia de bendiciones al cristiano que es aprobado. Sin embargo, donde muchas veces surge el desconcierto y la duda en el creyente es en lo relacionado con las tentaciones. ¿Cuál es el origen y el significado de las tentaciones? ¿Cómo pueden vencerse?
¿Quién tiene la culpa de ellas? Todas estas y muchas otras interrogantes surgen en la mente del creyente respecto a esta cuestión. Y sin embargo, Santiago, en esta porción, de manera breve y concisa, él va a responder a estas preguntas, precisamente en esta sección que estaremos estudiando en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Este versículo comienza con estas palabras: cuando alguno es tentado. Una afirmación en la cual todos nosotros, sin excepción, podemos testificar de su verdad. Hermanos, la tentación es una experiencia común a todo ser humano, cristiano o no cristiano. De hecho, el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, él declara que las tentaciones son comunes al hombre. Nosotros, los creyentes, debemos tener presente que nuestro cuerpo no fue redimido en el nuevo nacimiento. Por tanto, todos, sin excepción, enfrentamos la batalla de la tentación. Es por eso que Santiago, en esta epístola, él dice que de la manera en que la enfrentemos y a quien culpemos, va a evidenciar la autenticidad de nuestra fe salvadora o la ausencia de ella. El aceptar la responsabilidad total de nuestra pecaminosidad y por la tentación, hermanos, no es algo que los hombres por naturaleza hagamos muy bien. Por el contrario, siempre andamos buscando cómo evadir nuestra culpabilidad y cómo culpar a alguien más. Y esto desde niños siempre ha sido así, evadir nuestra conducta. El tiempo presente de esta frase, cuando alguno es tentado, está sugiriendo una acción continua. Tal vez el hecho de alguien que está siendo tentado y está a punto de sucumbir a dicha tentación. La frase, no diga que es tentado de parte de Dios, también está en tiempo presente. Y lo que está expresando es la prohibición de algo que ya estaba ocurriendo. En este caso, la tentación. Pero también esta frase puede traducirse de manera enfática como que nadie diga, que a nadie se le ocurra decir que de Dios está siendo tentado. ¿Y esto por qué? Porque la persona que está sufriendo la tentación y está a punto de caer, va a buscar excusarse, diciendo que está en tal situación porque Dios le ha colocado allí. Y que Dios es la fuente de la procedencia de toda tentación. Pero realmente lo que esta persona está expresando no es ni más ni menos que una flagrante acusación en contra de Dios. Hermanos, también es muy importante que tengamos claros que las pruebas también tienen el potencial de convertirse en tentaciones. Y la diferencia está en cómo nosotros respondamos a ellas. De hecho, la misma palabra griega, peirazo, utilizada para tentación o incitación a la maldad, es la misma que se utiliza para hablar de una prueba. Si respondemos a una prueba con obediencia, confiando en la soberana voluntad del Señor, en su cuidado y en su poder, seremos fortalecidos y descubriremos que es un medio para ser bendecidos y crecer espiritualmente. Pero si nosotros respondemos a una prueba con desobediencia, rechazando su voluntad soberana, dudando de Dios, negando su palabra, esta se habrá convertido en una tentación, haciéndonos presa de ella para hacer el mal y conduciéndonos al pecado y a la muerte. Es por ello que toda circunstancia que enfrentemos en la vida nos debe llevar a tomar una decisión. O perseveramos y avanzamos en la fe, creyéndole a Dios,
o tomamos el camino fácil de la desobediencia y nos hundimos en el pecado. Ahora, si caemos en el pecado, ¿de quién es la culpa? ¿Es la culpa de Dios por traer las pruebas y permitirlas? ¿O será más bien culpa de mis circunstancias y de mi entorno? ¿O tal vez culpa de Dios por haberme creado como soy, pecaminoso, y no poder evitarlo? Hermanos, ¿de quién es la culpa? Ahora, si Dios trae las pruebas, ¿no será también Él el responsable cuando éstas se vuelven tentaciones? Y es precisamente este asunto de quién tiene la culpa en la tentación por el pecado, el corazón de este pasaje. Algo tan antiguo como el pecado mismo, pero muy esencial. Si vamos por un momento al libro de Génesis, al capítulo 3, a partir del versículo 6, nosotros observaremos que Adán y Eva ya cayeron en pecado. Y en el versículo 9, ellos son confrontados por Dios, donde Dios le habla a Adán diciéndole, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos, él anteriormente nunca había hecho esto de esconderse. Sin embargo, Adán había participado del pecado. Y él tenía miedo de enfrentar a una deidad infinitamente santa. Luego en el versículo 11 de Génesis capítulo 3, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y hermanos, escuchen al hombre. Él lo único que tenía que haber respondido era, sí Señor, lo hice, comí. Sin embargo, justificándose a sí mismo y evadiendo su culpabilidad, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hermanos, ¿quién tuvo la culpa? Y aquí pareciera que Adán sugiere que la tuvo la mujer. Porque después de todo, él una noche, él se fue a dormir sin haber visto una mujer en su vida. Y su sorpresa es que al despertar a la mañana siguiente él estaba casado con una. Pero el punto aquí, de fondo, es que él no está culpando a Eva. La afirmación que él está haciendo es, la mujer que me diste. Por tanto, según Adán, ¿quién tuvo la culpa entonces? Dios tuvo la culpa. Es como si le estuviera reclamando a Dios, Señor, tú pudiste haberme seleccionado cualquier otra mujer. ¿Por qué la escogiste a ella? ¿Por qué hiciste una mujer que sabías que iba a fallar? Hermanos, y ciertamente Adán no es el único que le ha hablado a Dios en esos términos. Observemos el versículo 13 de este mismo capítulo de Génesis 3. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, Señor, sí, yo fui la culpable, yo lo hice. No, no fue eso lo que dijo la mujer. La mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Hermanos, pero lo que realmente ella está diciendo es, yo también fui víctima al igual que mi marido, de algo que tú creaste. Señor, yo estaba muy tranquilita en el huerto, hasta que de pronto apareció esa serpiente. Yo no fui la que hice esa serpiente, yo tampoco hice que esa serpiente hablara. Hermanos, y siempre ha sido así. Culpamos a Dios desde el principio de la humanidad. Culpamos a Dios por nuestra pecaminosidad, culpamos a Dios por nuestras circunstancias, culpamos a Dios por nuestras familias, por nuestro trabajo, por nuestra condición económica. Dios tiene la culpa de todo. En Isaías, en el capítulo 63, versículo 17, leemos esta extraña afirmación.
oh Jehová, ¿por qué nos has hecho errar de los caminos y endurecido nuestro corazón del temor? Hermanos, qué cosa más terrible. Evadir nuestra responsabilidad por nuestra conducta, culpando a Dios por nuestro pecado. Pero esa es la tendencia de la carne caída. Escapar de la responsabilidad por el pecado, hermanos, es un pasatiempo favorito humano. Inclusive hasta el punto de decir que Dios tiene la culpa en la tentación. Salomón hace referencia a esta necedad en Proverbios, en el capítulo 19, versículo 3, donde él dice que la necedad del hombre pervierte su camino y su corazón se enoja contra Jehová. También el filósofo Filón, él también afirmó que cuando la mente ha pecado y se ha distanciado de la virtud, culpa a las causas divinas. Sin embargo, Santiago no da lugar alguno para un fatalismo tan necio como ese. Hermanos, eso viene a ser como el hombre pobre que culpa su pobreza cuando él se vuelve ladrón y roba. Y piensa que se justifica en su robo porque él era pobre. Y culpa a sus circunstancias. O como el borracho, quien sale y choca en su auto y mata a alguien en el accidente y culpa a su esposa por un matrimonio infeliz. O culpa a sus negocios o a su trabajo por llevarlo a beber. Así son los hombres, hermanos. Culpan a Dios por hacer sus pasiones internas. Por lo tanto, cuando culpamos a nuestras circunstancias, cuando culpamos al entorno, al ambiente, a nuestros amigos, a nuestros parientes, al diablo o cualquier otra cosa, hermanos, a quien estoy culpando realmente es a Dios. Estoy evadiendo mi responsabilidad por mi conducta. Y Santiago dice que esto es intolerable e inaceptable, que Dios no es responsable ni por la tentación ni por el pecado que resulta de ella, que nadie jamás puede decir una cosa de estas. Sin embargo, hermanos, no podemos pasar por alto a aquellos que profesan ser cristianos, que dicen ser cristianos solo de boca, y que para justificar sus acciones pecaminosas, sus propias codicias o por la ignorancia espiritual que hay en ellos, por la misma falta de un estudio diligente de las escrituras, culpan a Dios, torciendo las escrituras y tomando pasajes bíblicos fuera de contexto. Como por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 13, donde nuestro Señor Jesucristo, Él está enseñando a sus discípulos a orar. Y Él les decía lo siguiente: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, estos mutiladores de la verdad vienen y toman este pasaje, lo tuercen y lo acomodan a sus perversos deseos, diciendo cosas como estas. A Dios debemos orarle continuamente para que no nos meta en tentación, porque de lo contrario lo hará. Y aquí está nuevamente, hermanos, la inaceptable y nefasta afirmación de que podemos ser tentados por Dios. El punto en este pasaje de Mateo, y de acuerdo al contexto, lo que más bien dice es: oren así: Señor, líbranos de caer en tentación. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos. Otras traducciones, por ejemplo, como la Nueva Versión Internacional, lo declara claramente y dice: y no nos dejes caer en tentación. La Nueva Traducción del Viviente también lo hace: no permitas que cedamos ante la tentación. Y por supuesto que el Señor va a responder esa oración. Él nos dará en su poder la victoria. Él no nos dejará en poder de ninguna prueba que esté más allá de nosotros. Esa es la oración de Jesús en este capítulo 6, versículo 13 de Mateo, y también consistente con 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, donde el apóstol Pablo dice:
no nos ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea común al hombre. Y Dios, quien es fiel, no dejará que sean tentados más de lo que podáis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis resistir. Por lo tanto, hermanos, no hay ninguna inconsistencia bíblica entre Santiago capítulo 1 y versículo 13 y entre Mateo capítulo 6 versículo 13, sino más bien la necedad del hombre caído de deshonrar a Dios. Y la verdad de Santiago permanece en pie. Dios no tienta a nadie. Pero aquí hay algo importante. Él permite que la tentación se lleve a cabo. Él permite que seamos probados. Así como Él permitió que nuestro Señor Jesucristo fuera probado en el desierto. Pero nunca más allá de lo que podamos soportar. Por lo que Santiago enfáticamente le prohíbe a toda persona jamás culpar a Dios. Hermanos, nuestro Señor no tiene experiencia en la maldad. Él no puede ser incitado a pecar. Es completamente contrario a su naturaleza. El mismo carácter santo de su naturaleza hace imposible que Dios sea tentado. Dios es continuamente intentable del mal, en una realidad que se extiende de eternidad a eternidad. Los lectores originales de esta epístola de Santiago, ellos necesitaban entender, al igual que nosotros, la doctrina de la santidad de Dios, la absoluta impecabilidad de Dios, que Jehová es santo. Levíticos 19:2. Levíticos 20:26, que Él es santo, santo, santo. Isaías capítulo 6, versículo 3. Hermanos, la santidad de Dios no puede ser penetrada por el pecado. Él es completamente inmune a él. En él no pueden albergarse ni malos pensamientos ni inclinaciones pecaminosas. Ahora surge la pregunta, ¿cómo podría ser él la fuente del pecado entonces? Por otro lado, si hacemos una comparación del Dios absolutamente santo e impecable con los dioses paganos y las deidades paganas de la historia religiosa, notaremos que estos siempre se prestan a la tentación y a la maldad, y que con frecuencia son vistos pecando y tentando a otros a pecar, como los dioses romanos, como los dioses de la mitología griega. Y la razón es porque todos estos dioses falsos han sido creados en las mentes de hombres caídos o en las mentes de los demonios. La naturaleza de estos dioses es corrupta porque sus creadores son corruptos. Hermanos, y los que tuvimos como cuna religiosa el paganismo, podemos recordar cómo nuestros dioses consentían nuestras perversidades. Esto contrario a la naturaleza divina del Dios vivo, en donde no se produce ni se origina ningún tipo de deseo hacia el pecado. El mismo profeta Habacuc en el capítulo 1, versículo 13, él lo declara. Tú eres muy limpio de ojos para ver el mal. Tú no puedes ver la iniquidad. Tú eres demasiado puro para ver el mal, demasiado puro para ver la iniquidad. Dios es un Dios santo, completamente apartado de la maldad. El hecho de que Dios pueda tentar a alguien, eso significaría que Él entonces tuvo el deleite en ver a alguien que haga algo malo. Pero el que no conoce el mal, no puede deleitarse en el mal. Su deleite es solo aquello que es puro y santo. Y sin duda alguna, hermanos, eso es lo que Santiago quiere decir con la frase, Dios no puede ser tentado con el mal. Y es a causa precisamente de esa imposibilidad de que Dios pueda ser tentado por el mal, la razón por la cual Él no tienta a nadie. La misma perfección que imposibilita que Dios sea tentado, también imposibilita que Él tiente a alguien. Algunos
erróneamente han intentado negar la deidad de nuestro Señor Jesucristo sobre la base de que el Señor fue tentado. Y han formulado la pregunta de la siguiente manera: si Cristo era Dios, ¿cómo es que entonces fue tentado? Hermanos, una pregunta maliciosa. Y la respuesta yace en el hecho de que Jesús era y es eternamente una persona divina. Al encarnarse, Jesús no dejó de ser Dios, Él siempre lo fue, aún en la esfera de su humanidad. Él se despojó de su gloria, pero no de su divinidad. Él como Dios no era pecable, pero en su naturaleza humana era tentable. Ahora, si las tentaciones no tienen su fuente en Dios, entonces, ¿dónde se originan? Y Santiago contesta esta pregunta alegando que el pecado nace en el corazón humano. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí primeramente debemos de dejar claro que el hecho de que Santiago no mencione a Satanás en esta porción bíblica no debe tomarse como que él pasó por alto la realidad de su existencia. Él más bien en este versículo 14 lo que está haciendo referencia es reafirmando y evidenciando sin lugar a dudas que la tentación no viene de Dios. Y a quien inculpa Santiago directamente es a la propia naturaleza pecaminosa del hombre. Observen el pasaje. Santiago dice, sino que cada uno, es decir, cada hombre, todo individuo, sin excepción alguna, es tentado. También observemos que este verbo tentar, hermanos, está en tiempo presente. Y esto sugiere que la tentación es una experiencia continua en la vida de todo ser humano y afecta a toda persona. Es como un enemigo que no cesa de acechar. La palabra concupiscencia en griego es la palabra epithumia y se utiliza en relación a un deseo profundo hacia algo. Y por ser una palabra de significado neutro, esta puede utilizarse para un profundo deseo, ya sea hacia algo bueno o hacia algo malo. El sentido de esta palabra en la oración, quien lo va a dar es el contexto. Sin embargo, en la Biblia, esta palabra concupiscencia se usa mayormente en un sentido éticamente negativo. Por ejemplo, para codicia, para pasión, para lascivia, para un anhelo desenfrenado. La expresión por su propia concupiscencia, lo que nos indica es que la persona que está siendo tentada está siendo directamente implicada en la cuestión a través de sus propios deseos. Seguidamente, en este versículo, Santiago usa dos palabras, atraído y seducido. Y con ellas describe de manera gráfica dos fases de un mismo proceso, de cómo una persona cae en la tentación. Y el proceso es el siguiente. Una vez que los deseos pecaminosos generados por una naturaleza corrompida entran en acción, esas pasiones comienzan a arrastrar y a seducir a la víctima por medio de un poder interno tan grande que bien podría ser comparado con la acción de un pez cuando éste velozmente se dirige hacia la carnada, es decir, hacia la trampa, hacia el anzuelo, sin saber el pez que ese cebo está pegado a un anzuelo y que al ser tragado producirá su ruina. Esa palabra seducir en griego, su significado es capturar. Es un término muy utilizado en la práctica de la pesca para la captura de peces con anzuelo. Este versículo nos enseña sin lugar a dudas, hermanos, que el pecado es personal y que el hombre es pecador
por naturaleza, innatamente, por nacimiento. No es que el hombre nació bueno y se convirtió en pecador. También nos enseña que toda persona es tentada cuando muerde el anzuelo y una vez atrapada es atraída hacia el pecado de manera engañosa por nuestra propia concupiscencia. Hermanos, simplemente para un mejor entender, preguntémonos y tratemos de meditar en esta pregunta. ¿Cuál es la razón por la que los animales son atraídos hacia la trampa y son atrapados, ya sea en la práctica de la pesca o de la caza? ¿Qué es lo que motiva a un pez a caer en el anzuelo? Y la respuesta, hermanos, es obvia, porque el anzuelo con su carnada se ve bien, se ve atractivo. Y lo único que ven es la carnada, no ven el anzuelo. Y en lugar del placer que esperan al tomar la carnada, cuando muerden, con lo que se encuentran es con el anzuelo. Y es ahí donde viene el dolor de la captura y la muerte. Y así mismo, hermanos, es con la tentación. Ella promete una satisfacción agradable, placentera, divertida, promete recompensa, pero a cambio lleva a la víctima a su trampa y a la muerte. Ahora, nuevamente, ¿de quién es la culpa? ¿Quién es el responsable de esa atracción tan fuerte hacia el anzuelo? ¿Es Dios? Por supuesto que no. ¿Es Satanás? Tampoco. Él también muerde el anzuelo. El mundo muerde el anzuelo. Los hombres impíos muerden el anzuelo. Los demonios muerden el anzuelo. Y muchas personas muerden el anzuelo. Entonces, ¿qué es lo que nos atrae al anzuelo? ¿Qué nos atrae a la trampa? Y la respuesta es nuestra propia concupiscencia. Nuestra propia naturaleza caída y que está inclinada innatamente hacia la maldad. Y noten, hermanos, que Santiago nos dice que somos atraídos por la concupiscencia de otra persona, como si esa otra persona fuese la fuente que nos hace caer, sino de nuestra propia concupiscencia, nuestra propia naturaleza. Él es muy enfático, radical en este asunto. La frase su propia enfatiza claramente que no estamos hablando de un deseo pecaminoso que es genérico, es decir, un deseo que todo el mundo posee en común, sino de un deseo pecaminoso particular, que no es el mismo para toda persona, sino que cada individuo tiene su propia inclinación del alma. Cada persona tiene su propio deseo pecaminoso, su propia pasión individualizada a disfrutar o a adquirir algo, la cual es lo que lo atrae al anzuelo, su propia concupiscencia. Ahora, ¿no es cierto que la pasión particular de una persona puede ser la repulsión de otra? Claro que sí, hermanos. Nuestro propio deseo pecaminoso, es decir, nuestra propia concupiscencia, puede ser que no coincida con el deseo pecaminoso de otras personas. De hecho, hay personas cuya propia concupiscencia, cuyos propios deseos pecaminosos les conducen tentadoramente a prácticas como, por ejemplo, el homosexualismo, la drogadicción. Sin embargo, para otras personas eso les resulta repulsivo de manera total. Les pueden mover ese anzuelo delante de ellos que radicalmente lo van a rechazar, yéndose en la dirección opuesta. Y esto entonces a lo que nos lleva a concluir es que todos los seres humanos, sin excepción, tenemos cierta fragilidad a sucumbir a ciertos deseos pecaminosos, a vernos atraídos hacia ciertas trampas y hacia ciertos tipos de anzuelo. Cada alma tiene sus propios deseos peculiares y esto como resultado de su entorno, el ambiente donde
se formó, su crianza, sus decisiones personales. Por lo tanto, hermanos, el problema entonces no está en el mundo, ni en los hombres impíos, ni en los demonios, ni en el diablo. Nada de esto nos hace caer. Todo esto rodeó a nuestro Señor Jesucristo en su vida terrenal. Y sin embargo, Él nunca pecó porque en Él nunca hubo concupiscencia. No hubo atracción alguna en Él que lo condujera hacia el anzuelo. El problema no es el tentador que está afuera, es el traidor que está dentro de nosotros. Ese es el problema. El enemigo somos nosotros mismos, nuestra propia naturaleza. Y si son atraídas todas esas cosas que están fuera de la voluntad de Dios, es ahí donde entra la capacidad de morder el anzuelo, la tendencia a ser tentados. En el libro de Romanos, en el capítulo 7, versículos del 8 al 24, el apóstol Pablo nos reafirma que la raíz de nuestras tentaciones se encuentra en nuestra carne, en el pecado que aún mora en nosotros. Y el problema se debe a que aunque ya hemos sido redimidos y recibido una nueva naturaleza, y aunque ya hemos sido creados en Cristo Jesús, hermanos, todavía tenemos un enemigo dentro de nosotros mismos. Y esa es la pasión, nuestra propia concupiscencia. Ese anhelo de encontrar satisfacción en algo que está fuera de la voluntad de Dios. Por otro lado, el significado de concupiscencia, como citamos anteriormente, también puede ser algo bueno, según el contexto. De hecho, la mayoría de nuestras necesidades, como el comer, el beber, el abrigo, el techo, el dormir, el sexo, son regalos maravillosos de la gracia de Dios. Y no hay absolutamente nada de malo en que esos deseos sean suplidos. El problema está en que esas necesidades han sido torcidas y pervertidas. Por ejemplo, Dios nos da la bendición de la ropa para cubrir nuestros cuerpos. Sin embargo, algunas personas toman ese beneficio y lo convierten en una concupiscencia, en un deseo compulsivo, cuya satisfacción los consume de manera total y terminan viviendo para el que los viste, al grado que literalmente controlan su presupuesto y su vida. Tampoco hay nada de malo con el alimento. Sin embargo, algunas personas convierten este deseo en glotonería. Inclusive, el sexo es dado por Dios como un regalo maravilloso y glorioso. Pero cuando éste se pervierte y se busca más allá de la voluntad de Dios, se convierte entonces en un anzuelo que atrapa a la persona que es atraída por ese tipo de concupiscencia. Por lo tanto, la concupiscencia, su raíz, ¿dónde está? En la perversión de un regalo dado por Dios. Dios no es responsable ni porque nosotros seamos tentados, ni porque nosotros pequemos. El problema está en nosotros, en nuestra naturaleza maligna. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, este versículo viene a ser el corazón del presente estudio. Y Santiago, para explicar los fatales resultados de caer en la tentación, él emplea un lenguaje metafórico, muy sencillo, práctico y útil, donde él compara el proceso de caer en pecado y sus consecuencias con la concepción de un niño en el vientre de una madre. Él se va a referir a 3 etapas que describen de principio a fin todo el proceso, de lo que le ocurre a la víctima una vez que ésta ha sido atraída y seducida, es decir, una vez que ha caído en tentación. Por lo tanto,
lo que Santiago está sugiriendo en este versículo es que ha habido un sometimiento de la voluntad de la persona a la tentación, que se ha rendido a ella, ha sido vencida por ella, por la concupiscencia, por ese deseo maligno. Y la idea aquí es que el pecado específico ya ha sido concebido y parido por la concupiscencia. Está ya completado y totalmente formado. Santiago está viendo aquí a la concupiscencia como una madre concibiendo que va a producir un hijo. Y ese hijo es el pecado. La palabra pecado es la palabra griega amartía e indica todo aquello que se opone a Dios. Errar al blanco, equivocarse. Sin embargo, hermanos, también es importante aquí que tengamos claro que el mero hecho de ser tentados no implica en sí mismo algo pecaminoso. Y es aquí donde viene lo importante. Sino que el pecado nace cuando el deseo del hombre, su concupiscencia, es justificada y racionalizada en su mente, ocurriendo así una unión pecaminosa entre las dos. ¿Entre quiénes? Entre la concupiscencia y la mente, dando como resultado la concepción de la concupiscencia. Es decir, la concupiscencia queda embarazada. De la misma manera como en una unión sexual, dando a luz el pecado. Cuando el proceso ha sido consumado y la conducta del hombre ha obrado y tomado la cosa prohibida, se completa el periodo de gestación y se produce el nacimiento, el hijo del pecado. Un nacimiento trágico, triste, empezando por su nombre, muerte. El pasaje dice, da a luz la muerte. Hermanos, el hijo de la concupiscencia es el pecado y el hijo del pecado es la muerte. El niño nace muerto. Y aquí la muerte a lo que hace referencia es a las consecuencias del pecado. Hermanos, Dios lo que nos está diciendo aquí es que el pecado no es un acto solitario, sino que el pecado es el resultado de todo un proceso. Todo comienza con el deseo, con la concupiscencia. Y los deseos, los afectos, los sentimientos son parte de nuestras emociones. Hermanos, todo comienza ahí, queriendo adquirir algo para satisfacernos. Esta es la primera fase del proceso de la tentación e inicia en nuestras emociones. El alma, van a ver que está el alma completamente implicada, emociones, mente y voluntad. El pecado comienza con un deseo, inicia con algo nuevo, algo que está siendo movido como carnada enfrente de nuestros rostros. Tal vez algo que vimos en la joyería, en el súper, en la agencia de autos, en el parque, en la televisión o donde sea. Seguidamente pasamos a la segunda fase del proceso de la tentación y se da en nuestras mentes. Y es cuando nuestro intelecto es engañado, nuestra mente es engañada. ¿Quién la engaña? Nuestras emociones. Y es ahí donde inicia el proceso de la justificación y la racionalización en el supuesto derecho que tenemos por aquello que deseamos. Convencidos de que esto va a satisfacer nuestra necesidad, que eso va a calmar nuestros deseos. Y ese es el patrón inevitable en cada uno de nosotros. Eso es precisamente lo que nosotros observamos en el versículo 14, que somos atraídos y seducidos. Y que una vez que el intelecto fue engañado, mordemos el anzuelo y caemos en la trampa. Es ahí donde la concupiscencia concibe,
cuando nuestro intelecto es convencido y justifica la necesidad de ese deseo. Algo satisfactorio, pero malo. Nuestro Señor Jesucristo, Él también lo habló eso en Mateo, en el capítulo 5, versículo 27 y 28, cuando Él habló acerca del adulterio. Es ahí precisamente donde comienza el embarazo, por así decirlo, en el vientre del alma de una persona. El pecado ha sido concebido, nace la desobediencia y da a luz el pecado. Ahora, el concepto de cómo usted va a consumar el pecado comienza a formarse. ¿Y esto dónde ocurre? En la voluntad. Y esta es la tercera parte en el proceso de la tentación. Entonces hemos pasado de las emociones a la mente y de la mente a la voluntad. Toda el alma involucrada, todo nuestro ser involucrado. Ahora, lo que su mente ya ha concluido, ya ha decidido, su voluntad lo va a consumar en la conducta, dando a luz la muerte, es decir, las consecuencias del pecado. Esa es la secuencia. Hermanos, cualquier niño que nace con este mismo proceso. Primero hay un deseo entre el hombre y la mujer. Luego el deseo por ese hijo actúa en sus mentes y ellos deciden hacerlo. Seguidamente ellos conciben ese niño, se da el embarazo y más adelante da a luz ese niño. Y así es con el pecado. Ahora, hermanos, llevemos a la práctica lo aprendido. ¿En qué punto en nuestras vidas debemos enfrentar el pecado? ¿Es aquí afuera al nivel de la conducta cuando ya el bebé nació? Por supuesto que no. Tenemos que irnos atrás, al nivel del deseo, al nivel de nuestras emociones. Y es precisamente la persona que puede controlar sus respuestas emocionales la que va a enfrentar eficazmente el pecado. Ahora, ¿cómo podemos controlar y obtener victoria sobre esas respuestas emocionales? Teniendo una mente santificada, expuesta y renovada por la palabra de Dios, para que cuando ese deseo pase de las emociones a la mente, sea detenido en ese punto. Y eso es lo que nos habla a nosotros Romanos capítulo 12, versículo 2. Si llega a la voluntad, ya es algo concebido y nacerá. Hermanos, un niño concebido es un niño nacido. Ese niño tiene que salir. Si permitimos que nuestras emociones sean expuestas al anzuelo, vamos a enfrentar problemas. Recuerden, hermanos, que todo en esta mala sociedad está enfocado a nuestras emociones. Las películas, la televisión, la publicidad, los libros, la música, la ropa, la moda, los perfumes, todo está diseñado para cautivar nuestras emociones. Debemos detener el pecado en su fase inicial. Es por esta razón, hermanos, que tenemos que proteger nuestras emociones. Tener dominio propio. Y eso solo es posible en el poder del Espíritu Santo. No es algo natural en nosotros mismos. No es algo que lo podamos hacer nosotros en nuestras propias fuerzas. En segundo lugar, debemos proteger nuestras mentes, llevándola cautiva a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, renovándola y saturándola con la palabra de Dios. Una mente que esté puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra, amando a Dios con toda nuestra mente. Hermanos, son trágicas las consecuencias de aquellos cuyas mentes no están bajo el control del Espíritu de Dios. Recuerde que el pecado es un homicida. La paga del pecado es muerte. Versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Y aquí el verbo errar significa andar por mal camino, extraviarse. Santiago aquí está expresando una prohibición terminante. Y aquí el punto es que sus lectores originales, ellos estaban marchando por el camino equivocado. Entonces él enfáticamente les dice,
dejen de ser engañados, dejen de culpar a Dios y empiecen a culparse ustedes mismos. Reconozcan que dentro de ustedes tienen un enemigo y que ese enemigo es su propia condición caída. Santiago les ordena a detenerse, a volverse atrás, al camino correcto. Sin embargo, nosotros vemos acá que a pesar de su firmeza, Santiago manifiesta ternura pastoral. Él se refiere a los creyentes como amados hermanos míos. Y la palabra hermanos indica relación fraternal. Santiago está guardando un equilibrio perfecto entre la firmeza y la fraternidad, entre la amonestación y el amor. Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, la naturaleza de Dios está aquí, en el corazón de este texto. Santiago, después de haber negado que Dios sea el responsable de las tentaciones y que no debemos culparle por nuestro pecado, él afirma que toda actividad de parte del Señor para con sus hijos es para bien, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Las palabras dádiva y don tienen énfasis distintos. La primera, dádiva, enfatiza el acto de dar, siempre algo bueno, nunca generado por motivos ni fines malignos, sino útiles y beneficiosos. La segunda palabra, don, resalta la cosa dada. Y todo don divino es bueno, perfecto y completo. Dios es la fuente original de todo bien que llega a nosotros. Nosotros poseemos, hermanos, una naturaleza que produce pecado, pero Dios no. La naturaleza de Dios es tal que solo produce bien. Ahora, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que neciamente nosotros vayamos a buscar anzuelos para buscar satisfacción cuando Dios está derramando sobre nosotros todo lo que necesitamos para satisfacernos? ¿Cómo podemos permitir ser tentados, atraídos y seducidos por un anzuelo cuando nosotros tenemos disponible toda la bondad de Dios por su gracia? No hay duda, hermanos, cuando razonamos en eso, que nuestra carne es un pozo de agua pestilente. Cuando solamente pensamos en lo que es capaz de hacer, ¿por qué vamos a ir a beber de esa agua podrida? Cuando confiadamente podemos venir a beber a la fuente de la vida misma. Hermanos, si nosotros realmente buscamos algo para nuestras almas, que es bueno y correcto, y se lo pedimos a Dios, ¿ustedes creen que Dios no nos lo va a dar? Por supuesto que sí. Nada más vayan a Mateo, al capítulo 7, versículos del 7 al 11, y ustedes lo ven. O inclusive en Lucas capítulo 11, versículo 13, Jesús dice que el Padre nos dará su Espíritu Santo a quienes lo pidan. Por lo tanto, hermanos, qué torpe es buscar trampas atractivas y anzuelos para ser atraídos por nuestra concupiscencia, cuando Dios tiene tanto que dar, hermanos. Una provisión interminable. La expresión desciende de lo alto del Padre de las luces señala el origen celestial de la dádiva y el don. La palabra desciende enfatiza el carácter continuo de los dones de Dios para sus hijos. Hermanos, Satanás trató de decirle a Eva que Dios estaba reteniéndole cosas a ella. Y ella creyó esa mentira. Y el niño fue concebido y nació la muerte. El niño fue la muerte. También recordemos en 2 de Samuel, en el capítulo 2, el terrible pecado de adulterio de David con Betsabé. David mordió el anzuelo y fue seducido y atraído por lo que sus ojos vieron y lo tomó. Y a partir del versículo 7, el profeta Natán se acerca a David para reprenderle y le dice:
Tú eres aquel hombre. Tú eres el pecador. Tú lo hiciste. Tú eres el adúltero. Tú eres el homicida. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. David, ¿por qué buscaste en aquello que era prohibido, cuando yo te hubiera dado todo, cualquier otra cosa? Hermanos, toda cosa perfecta es gozo, es el gozo del Señor dárnosla. Descienden de Él. Noten aquí que Él es llamado el Padre de las Luces. Y eso implica que Dios es la fuente originadora, el creador, no solo de la luz en sí, sino de todos los cuerpos celestes que emanan, que transmiten luz, como el sol, como la luna, como las estrellas. Y aquí la luz se asocia con su santidad, en el cual dice no hay mudanza ni sombra de variación. Continúa el versículo. Y esta frase establece la inmutabilidad del Creador. Dios no cambia, ni en su naturaleza, ni en su ser. Él es el que creó todos los cuerpos celestes, pero Él no es como ellos. Ellos varían, ellos cambian, incrementan o disminuyen su luz. Su beneficio para nosotros viene y se va. Pero Dios, hermanos, no es así. Dios es brillante, luz de gloria, luz de bondad, luz de gracia, siempre, hermanos, siempre, continuamente. Y en Él dice, no hay sombra de variación. Él no pasa de una condición a otra, no tiene sombras, nunca se oscurece. Su propósito, su carácter, su naturaleza, nunca cambian. Él es siempre el mismo. En Malaquías, en el capítulo 3, versículo 6, Él dice, yo Jehová no cambio. No hay días en los que Él deja de dar luz espiritual. El flujo de las cosas de Dios buenas nunca varía, nunca se detiene. Hermanos, y esa es la razón por la cual un pez gordo nunca anda buscando anzuelos. Si usted está haciendo a un lado los recursos divinos por lo que el mundo le ofrece en ese anzuelo, hermanos, arrepiéntase, proceda a cambiar, llénese de dádivas divinas, de la fuente de vida eterna. Por lo tanto, nuevamente, ¿quién es el responsable por el pecado? Correcto, somos nosotros. Versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, y aquí Santiago, para rematar su enseñanza, nos da una prueba final y contundente de que Dios no nos tienta para que pequemos. Todo lo contrario. Él no quiere que pequemos y esa es precisamente la razón por la cual Él nos regeneró. Esa es la razón por la cual Él vino a salvarnos, para hacernos como Él. Él nos dio vida nueva. ¿Qué nos da la concupiscencia? Nos da muerte, da a luz la muerte. Pero Dios da a luz la vida. Dios no nos tienta a hacer el mal. Él nos recrea para hacer el bien y para hacernos primicias, su posesión amada. Hermanos, el mismo Agustín de Hipona, el gran santo de Dios, él había vivido antes de su conversión con una prostituta. Después de que él fue salvado de manera maravillosa, él estaba caminando por la calle y la prostituta lo vio. Y ella le llamó por su nombre, Agustín. Y él siguió caminando. Él la vio, pero mantuvo sus ojos fijos hacia adelante y caminó. Y ella lo siguió gritándole y corriendo detrás de él. Y finalmente ella le dijo, Agustín, soy yo. A lo cual él respondió, lo sé, pero yo ya no soy yo.
Y eso es correcto, hermanos. Ya nosotros no somos nosotros. Él nos hizo nacer de nuevo para ser nuevas criaturas de su propia posesión y para que a través de los medios de su gracia, al usarlos, podamos vencer el mal y ser más como Él. Ahora, ¿cuáles son esos medios de su gracia para vencer el mal? ¿Cuáles son esas armas para batallar y que no son carnales? Hermanos, les voy a mencionar 5 armas principales. Primero, la oración diaria. Segundo, el estudio diligente de las Escrituras. Tercero, el control de todo nuestro ser en el poder del Espíritu Santo. Cuarto, rendirle continuamente cuentas al Señor. Y quinto, congregarnos. Con estos medios de gracia podemos detener el pecado en el punto donde comienza. Hermanos, y para finalizar en esta mañana, el hombre quiere culpar a Dios por su pecado, en un afán de autoexonerarse. Santiago rechaza enfáticamente ese razonamiento. Él deja bien claro que Dios no es el autor ni el originador de las tentaciones. No es Él quien somete a sus hijos a una situación donde se vean sometidos o obligados a pecar. Santiago enfoca la problemática del pecado desde el punto de vista de la responsabilidad humana. Y la razón que da Santiago es que Dios es absolutamente invulnerable a la tentación. Y esto a causa de su naturaleza, perfecta e infinitamente santa, lo que provoca que Él no someta a nadie a tal situación. Por lo tanto, hermanos, aunque es cierto que el pecado humano con frecuencia muchas veces nos resulta inexplicable, no es menos cierto que es inexcusable. Lo asombroso de nuestro Dios y de donde procede toda buena dádiva y todo don perfecto es que Él hizo provisión en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para resolver la cuestión del pecado humano. Él lo quebrantó en la cruz. El creyente puede ahora vencer la tentación mediante una fe viva en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien no tan solo venció la tentación, sino que también ha vencido al tentador. Hermanos, y gloria a Dios por ello. Adorémosle y alabémosle por siempre. Oremos. Padre, Papito Dios, en esta mañana, Señor, nuevamente, Señor, postrados delante de ti, Señor, agradecidos contigo, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, Señor. Gracias, Señor, por advertirnos, gracias por exhortarnos, Señor. Gracias por darnos a conocer, Señor, oh Dios, de dónde radica, Señor, nuestro mal, Señor. Gracias, Señor, por resolverlo tú, precioso y bendito Señor. Gracias, Señor. Te pedimos en esta mañana, precioso y amado Señor, que proteja, Señor, nuestras emociones, Señor. Que nos llene, Señor, del poder de tu Santo Espíritu, Señor. Que protejas nuestra mente, Señor, con el poder de tu palabra, Señor. Que more abundantemente en nosotros, Señor. Que nos renueve, Señor. Te pedimos también, Señor, que proteja, Señor, nuestra voluntad, nuestro actuar, nuestra libre capacidad de elegir, Señor. Recibe tú, Señor, y continúa tú, Señor, recibiendo toda la gloria y toda la honra por siempre, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Queremos orar, Señor, en esta mañana también, Señor, por nuestro pastor, Señor, para que tú lo guardes, tú lo cuides a él, a su familia, Señor. Y te pedimos también por nuestros hermanos, Señor, que se encuentran en diversas pruebas, Señor, para que tú, Señor, en el nombre que es por sobre todo nombre, tomes control de ellas, Señor, y que tú lleves paz, Señor, que tú lleves, Señor, ese dominio propio a sus vidas, Señor, que tú lleves ese consuelo, Señor, para que ellos puedan descansar en ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú intervengas soberanamente en sus vidas, Señor. Y continuamos, Señor, dándote las gracias, Señor, y pidiéndote que tú recibas, Señor, y continúes recibiendo por siempre toda la gloria y toda la honra. En el nombre que es por sobre todo nombre oramos. Amén y amén.